que a mí me gusta mucho hablar de, pues, como de esa época y también de la historia como de la empresa editorial colombiana, estaba Villegas Editores, ¿cierto? Y Villegas Editores, aunque es el típico libro de mesa, pues eran libros muy bien trabajados, eran libros objeto también, libros que en la parte de fotografía eran muy bien hechos. Y yo me acuerdo que incluso cuando Tragaluz Editores, de alguna manera es como Villegas Editores, ¿cierto? E incluso el nombre como que se remitía también un poco a ellos. Entonces, Villegas Editores fue para nosotros un modelo porque era ese editor que trabajaba el libro con muchísimo cuidado. Y yo creo que fueron de los primeros libros como bellos, si uno se va a referir así a los libros que vimos en la empresa, pues como editorial colombiana. También existió una editorial que yo no sé pues si ustedes la tienen en el radar, que fue Valencia Editores, ¿cierto? De La de Margarita. literatura, la de Margarita Valencia, de Carlos Valencia. Bueno, también fue una editorial muy delicada, entonces era como volver a ese trabajo, entonces también era un referente. Bueno, Norma también, por el manejo de contenidos más que por el diseño, era un referente y sobre todo en el tema de literatura infantil. Ya cuando vamos pues como a lo internacional empiezan una cantidad, lo que les decía ahora, a ser como referentes importantes que se van enriqueciendo con el tiempo en la medida en que surgen estas editoriales nuevas, pero está Edelvives, Nórdica, Impedimenta, son muchísimas. Otros que han sido para nosotros modelos de editoriales desconocidas, de libros que traemos, por ejemplo, de una editorial polaca que vemos en Bolonia, ¿cierto? Entonces como que todo esto empieza a abrirse. Fabuloso. Yo quería preguntarte como mi última pregunta por el proyecto de Casa Tragaluz, que además, claro, ahora COVID se atravesó, pero todo el proyecto de Casa Tragaluz como casi como esa casa que aglutina toda la producción de una región. Ajá. Sí, mira, ese proyecto es también como el resultado de un sueño que se da como resultado de la labor de Tragaluz. O sea, Tragaluz empieza con estos libros ilustrados, entonces ya no es solamente texto, sino texto e ilustración. Entonces estamos conscientes de que cumplimos una labor con los ilustradores y empezamos a hacer exposiciones en lugares que tenemos que buscar, entonces alquilamos un lugar allí, después hacemos un convenio con una casa teatro que tenía una galería, luego empezamos a dictar talleres que tiene que ver con el oficio del editor, entonces lo que hace Tragaluz es empezar a pensar en qué bueno tener un espacio, qué bueno tener una casa donde podamos acoger a toda esa gente y de alguna manera también hacer como mucho más práctico ese trabajo que nos obligaba a desplazarnos a una cantidad de lugares y como multiplicarnos también. Entonces se hace esta casa donde ya como que pasamos de ser exclusivamente una editorial, ya la editorial lo que hace es que es parte de todo un centro cultural y ahí tenemos un café librería, tenemos una galería y tenemos unos espacios para dictar talleres. Entonces, ese café, librería, es ahora, y más pues en la pandemia, se ha convertido en esa librería ahora virtual que lo que hace es acoger sellos editoriales antioqueños, ¿cierto? Entonces, bueno, ha sido muy bonito porque es que es un espacio que invita a una cantidad de gente, pues si tú llegas a Tragaluz, o llegabas a Tragaluz antes de la pandemia, te encontrabas escritores, editores, ilustradores, entonces es un lugar donde convergen todos esos personajes que tienen que ver con la cadena del libro, libreros también, es súper bonito y además
como ese sitio donde nacen ideas y nuevos proyectos. Eso es muy emocionante, o sea, en la medida en que todos estos personajes se encuentran, como que se propicia sí, la creación de cosas nuevas y distintas. Ahí surgen ideas, ahí surgen libros, exposiciones, se arman amistades nuevas también. Entonces ese es el Centro Cultural Casa Tragaluz. A mí me parece muy lindo ver cómo tanto librerías como editoriales abren estos espacios en los que, claro, convergen lectores y amantes de los libros, etcétera, pero también como que forman públicos y crean nuevos públicos lectores, y eso me parece muy lindo. Yo te quería preguntar, bueno, ¿qué es lo más importante que este oficio de editora y de dirigir Tragaluz te ha enseñado, por un lado, y en qué lugar ves a Tragaluz, no sé, dentro de otros 15 años? Que ha enseñado, enseña muchas cosas, enseña todos los días, pero yo creo que la gran enseñanza del editor en general es, a ver, quien es editor está en un constante diálogo, ¿cierto? Entonces yo creo que es aprender a conversar también, o sea, leer es una forma de conversar, es aprender a escuchar, es aprender a respetar, a compartir mucho, ¿cierto? Porque finalmente el editor está compartiendo con ese escritor, con ese ilustrador, entonces es una conversación constante con el que llegue, el que quiere trabajar en Tragaluz, es alguien que hace parte de un equipo y que sí, está conversando. Entonces, lo que nos ha enseñado es a conversar, a oír muchísimo. Pues finalmente lo que tú haces cuando lees es que estás oyendo a ese otro e internamente estás entablando una conversación. Y Tragaluz en 15 años, esa pregunta es muy difícil, eh, pero, pero igual es muy bonita. ¿Qué pienso yo de Tragaluz? Que vamos a estar compartiendo más, todavía más, con esa comunidad crecida, porque la casa permite que lleguen otros públicos. Esa comunidad de Tragaluz estaba como muy entre como los 15 y los 45 años más o menos. Pero ahora con la casa, como es un espacio que propicio para muchas cosas, pues también tenemos niños, por ejemplo, también tenemos gente de la tercera edad. Entonces, me imagino como una comunidad muy representativa de la sociedad, muy completa. Eso por un lado. Lo otro, me sueño a Tragaluz enseñando, compartiendo el saber, porque nos estamos yendo muy por el camino también de la formación, como profesionalizando toda la gente que tiene que ver con la cadena, aprendiendo entre todos muchísimo, porque seguro que dentro de 15 años más, pues nosotros también vamos a estar más fortalecidos. Entonces, que de ese centro cultural salgan unos libreros tesos, unos ilustradores maravillosos, unos escritores novedosos y muy distintos. Entonces sí, me lo imagino como un centro donde uno llega a disfrutar, a compartir y aprender del libro. Qué lindo, pues, permitirnos soñar todas esas cosas. Allá tendremos que ir a visitar la Casa Tragaluz, los libreros eléctricos. Yo creo que ya Claro que tenemos que ir sí. cerrando. No sé, Carlos, si tú tienes alguna otra pregunta. Ah, sí, bueno, hay una pregunta que es un poco como la recomendación, ¿no? Como encarnar al librero. Entonces, la recomendación de la editora, en este caso de Pilar, ¿cuál sería? Sí. Bueno, yo voy a hacer una recomendación de Tragaluz, ¿cierto? Ya que estamos hablando de Tragaluz, y es un libro que apenas va a salir, sale en una semana, o sea que es pura novedad. Se llama Bajo la sombra de un naranjo. Ese es un libro escrito por Juliana Muñoz. Juliana Muñoz es autora colombiana, bogotana, es también la autora de otro libro que tenemos nosotros que se llama 24 señales para descubrir a un alien. Pero es un libro muy especial, voy a contar detalles por primera vez. Me voy a adelantar a Primicia. una tremenda noticia y es que hicimos un libro rollo, un libro como los libros antiguos, es un libro rollo, así como los pergaminos. Bueno, y este libro es ilustrado por Mohammad Barrangui. Mohammad es iraní y se ganó el premio de ilustración de Tragaluz hace 2 años,
que para nosotros cuando destapamos y descubrimos a este personaje fue algo pues como maravilloso. Y este libro se hace de manera como inversa a los libros normales, primero en la historia y luego en la ilustración. Aquí primero fue la ilustración, esa ilustración se la entregamos a Juliana y Juliana escribe el texto. Entonces ese libro va a ser, yo creo, pues ya es una belleza, o sea, su contenido es hermoso, las ilustraciones son una cosa muy especial. Y bueno, y la experiencia de volver como casi que a ese primer libro, a un libro egipcio, de enrollarlo, es un concepto de tiempo porque, pues claro, no es un libro como el que tenemos ahora que es más fácil, esto requiere casi que si puedes tirarte al piso y empezarlo a desenrollar. Entonces, estamos muy contentos porque va a ser también algo como medio performático, o sea, las presentaciones de este libro y todo sí van a ser una experiencia más allá, entonces es como devolverse en el tiempo y estamos muy contentos con eso. Bueno, qué lindo, pues lo esperaremos con ansias. Yo ya voy a despejar el piso para tirarme a leerlo y pues invitar a todos los lectores eléctricos y a todos los que nos escuchan a seguir a Tragaluz. Los pueden encontrar en redes sociales como @TragalusEditores y también los invitamos a sumergirse en estos libros y a permitirse el goce y el disfrute, como dijo Pilar. Gracias, Pilar. Buenas noches. No, Tarde ya. muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Esa noche, Lucía sigue en el mismo lugar. Está mirando las estrellas. Comienza a oírse bajo Canción para los Muertos de Mahler. Se escucha tocar con urgencia el aldabón de la puerta de la casa. Lucía vuelve la mirada hacia la puerta del corredor. La puerta se va abriendo lentamente y aparece Julieta, descalza, vestida con una túnica blanca. La música va subiendo a medida que la puerta se abre. Lucía, levantándose. ¿Por qué no había vuelto, mi niña? Julieta ingresa al patio mirando a Lucía. Luego camina lentamente, mirando todas las cosas con detenimiento hasta llegar al lavadero. Allí se detiene y con movimientos muy suaves agacha la cabeza sobre la piedra de lavar. Lucía va hacia ella y comienza a lavarle el cabello. El agua destiñe un color rojo sangre que Lucía, alucinada, mira escurrir en el lavadero. Su estupor aumenta a medida que vierte el agua a totumadas en el pelo de Julieta. Lucía, un grito ahogado en llanto. ¿Cómo tiene ese pelo de sucio, mi amor? Julieta se incorpora, echándose el cabello hacia atrás. La música gana intensidad. Julieta avanza buscando la salida. Lleva la túnica chorreada de sangre. Lucía, avanzando tras ella. ¿Por qué se va tan pronto, mi niña? Quédese aquí esta noche. Usted es lo único que me queda. Julieta llega al corredor, se vuelve y comienza a cerrar la puerta. ¡Julieta! La puerta acaba por cerrarse, llevándose a Julieta y a la música que acompañó su visita. ¡Julieta! ¡Julieta! Comienza a golpear angustiosamente en la puerta cerrada. ¡No me dejes sola! ¡No me dejes sola! ¡No me dejes sola! Oscuro. Luz sobre el radio. Locutor. Según el director de la Fundación para el Esclarecimiento de los Hechos del Palacio de Justicia, sería muy grave que se mantuviera la confusión sobre lo ocurrido. Voz del director. Hoy estoy convencido de que existe lo que llamamos el síndrome del Palacio de Justicia, es decir, que en la conciencia de cada uno de los colombianos hay algo por digerir, que todavía no ha sido procesado, porque no aceptan que pueda suceder una cosa como esta sin que haya ninguna explicación ni ninguna consecuencia, pero, simultáneamente, no se encuentran los canales para lograr este resultado. Miguel Torres, La Siempre Viva, Tragaluz Editores. Y en este capítulo, Fernando Pessoa, mensaje correspondiente al número 17 de la colección lusitana, en un tono verde oliva, un verde casi gris, con un flautista de flauta traversa en la tapa troquelada. Una traducción exquisita de Nicolás Barbosa
y como toda la colección, a cargo de Jerónimo Pizarro.